Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor y póngase sobre sus pies una vez más. Y vaya al libro de Amós, capítulo 5, verso 4. Y dígale que le queda al lado: la vida está en Jesús. Él es el autor de la vida, amén. Dígaselo otra vez: la vida está en Jesús. Así que vamos a predicar aquí en Amós, capítulo 5, verso 4. Tenga su Biblia preparada porque vamos a leer mucho. Amén. La Biblia que usted no ha leído en un mes la vamos a leer hoy. No se me ofenda, pero como que nos da trabajo coger la Biblia y leerla, Amós 5:4 dice: por tanto así dice Yahweh a la casa de Israel: búsquenme. Porque ustedes no la buscaron. Amós 5:4. Por tanto así dice Yahweh a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Okay. Aleluya. Por tanto así dice Yahweh a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Buen Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, este día que tú has hecho, en el cual podemos congregarnos primeramente para ofrecerte sacrificios de labios que confiesan tu nombre. Gracias por la adoración que hoy te damos, Señor, y que sea dolor fragante a ti. Guíanos en esta hora, Señor, que nos toque impartir tu palabra. Que sea tu nombre exaltado. Dale oído a tu pueblo para oír y ojo para ver, Señor. Y que tu Espíritu Santo convenza lo que tú has ya señalado que van a creer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, pero no siente la alabanza. Gloria a Dios. La vida está en Jesús. En este capítulo, Dios llama a Israel al arrepentimiento. Y en este tiempo que Dios le habla a Israel, Israel como pueblo estaba en un ambiente de abundancia material y gozaba de una tranquilidad. Pero esto mismo llevó al pueblo a un estado de decadencia espiritual. Muchas veces el tener o acumular no significa que Dios está con uno. El que el hombre tenga cosas materiales no significa en nada que Dios lo está bendiciendo y que Dios lo está favoreciendo y que Dios está con él como su Dios. Eso no significa nada, amén. Hay gente multimillonaria que no conocen a Dios, no temen a Dios y no tienen ningún conocimiento de Dios. El pueblo de Israel estaba en un tiempo de abundancia y estaba en un tiempo tranquilo porque Dios había retenido su juicio. Pero esta misma abundancia y esta misma tranquilidad lo llevó a una decadencia espiritual, a una decadencia moral y social. Estaban pues viviendo una vida corrupta y se habían contaminado por el culto que se les ofrecía a Baal. El pueblo estaba viviendo una vida religiosa y vana. El énfasis en este libro de Amós es el pecado y el juicio divino de Dios. Pero también nos habla en este libro del amor y la misericordia de Dios y la exhortación al pueblo de una adoración genuina, el llevar una vida agradable en obediencia a Dios. Por la condición en que se encontraba Israel, y que es la condición de todos los hombres por causa del pecado, que es estar muertos, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a Efesios, que por vuestros delitos y por vuestros pecados estábamos muertos, pero que Dios nos ha dado vida juntamente con el Cristo. Dios le dice al pueblo en su condición, en el llamado al arrepentimiento, que lo busquen para que vivan. Israel iba a entrar en juicio por parte de Dios. Es un tiempo donde Dios en su misericordia pues retuvo su juicio, pero el pueblo no cambiaba su conducta. Dios incluso le dio victoria a Israel a través de Jeroboam. Pero ni así el pueblo se volvía a Dios, ni tampoco Jeroboam, sino que continuaban en lo malo. Y Dios le dice a este pueblo que iba a entrar en juicio, que lo buscaran para que pudieran sobrevivir. Le iba a sobrevenir un juicio y Dios le dice: si me buscan, vivirán. La clave para sobrevivir es que busquen a Dios. Pero el pueblo, al igual que todos los hombres, buscaban el refugio o la ayuda en otros lugares. Ellos se movían a lugares de desobediencia, los lugares que menciona el verso 5, donde dice:
Dios le dice, y no buscarán a Betel, ni entrarán a Gilgal, ni pasarán a Beersiba, porque ciertamente Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será como si no existiera. Estos lugares en un tiempo fueron lugares donde se adoraba a Dios. Por estos lugares fueron cambiados a lugares donde había deshonra a Dios, pues ellos adoraban a dioses falsos. Entonces el pueblo corría a estos lugares y Dios le dice, no corran a estos lugares, búsquenme y vivan. Es importante entender que el refugio es Dios. La salvación proviene de Dios. La protección del hombre es Dios. El escudo del hombre es Dios cuando el hombre le cree y le busca. En Dios está la salvación, pero el hombre quiere huir de los juicios de Dios, construyendo lugares de refugio. Eso no lo salvará, porque la salvación viene de Yahweh. El hombre sobrevivirá el juicio cuando se incline a buscar a Dios. ¿No es lo que la generación de hoy hace? ¿Quieren escapar del juicio por sus propias maneras? Cuando en realidad no hay lugar de donde esconderse ante los juicios de Dios. Si el hombre quiere salvarse, tiene que venir a los pies de Cristo. Tiene que acercarse a Dios. Construyendo todo tipo de almacenamiento y estructuras. Por si acaso sucede un evento catastrófico, pues el hombre está construyendo, ¿verdad?, un lugar de refugio. El asunto es que, como dice el salmista en el Salmo 139, no hay lugar donde podamos escondernos de ti. Y el juicio de Dios llegará, amén, a la estructura más fuerte que el hombre pueda construir. La inclinación del hombre es cada día más apartarse de Dios y crea sus propios sistemas de escape. El hombre en sí tiene su propia religión y cuenta también con su propio sistema de seguridad. Juan 5:40 nos dice, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. En Jesús está la vida, pero el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre prefiere hacer un monumento. El hombre prefiere esconderse, construir, invertir como lo hacen los élites de la tierra, los poderosos, los ricos de la tierra. Buscan la salvación en cuatro paredes, cuando la salvación está en Dios. La vida está en Él. Y Jesús le dice al pueblo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan ¿qué? Vida. Amén. Entonces es importante entender que esta es la actitud. Esta es la actitud del hombre hacia aquel a quien da vida. Una actitud de rechazo. El hombre cada día se hace más y más independiente de Dios. Y esto tiene claramente, además de la muerte espiritual, por causa del pecado, también la muerte eterna. El hombre rechaza al autor de la vida. Pedro en su segundo discurso le hablaba a los judíos de cómo ellos rechazaron al autor de la vida en cambio de un homicida. Pedro les dijo en el verso 14 y 15, ustedes negaron al santo y justo y demandaron que se le concediera a un homicida. Se acuerda que ante Pilato ellos dijeron, danos mejor a Barrabás, pero a este crucifícalo. Wow. A uno que no había hecho nada. Y que el propio Pilato dijo, yo no encuentro nada de qué acusar a este hombre. Pero ellos decían, danos a Barrabás, de quien todos conocían que era ¿qué? Un homicida. Era un hombre malo. Mas el pueblo dijo, danos a ese homicida, danos al malo y a este crucifícalo. Entonces Pedro le dice al pueblo, ustedes rechazaron al autor de la vida, lo cambiaron por un homicida. Eterno Dios de gloria. Es un rechazo a Dios, es un rechazo al Hijo. Ellos dieron muerte al príncipe de la vida. Él es el autor de la vida, pero el hombre lo rechaza. Y otra vez vemos lo que dice Juan 5:40. No quieren venir a mí
para que tengan vida. El hombre no quiere inclinarse a Dios. El hombre no quiere buscar de Dios. Es importante que cada uno de nosotros creamos para que tengamos vida. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Es decir, el hombre que viene cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el autor de la vida, tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo tiene, pero el que no obedece vendrá la ira de Dios y permanecerá sobre él. El tema de hoy es: la vida está en Jesús, y Él da vida a todos los que en Él creen. Dice Juan 5:24: de cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, sino que pasa de muerte. Aleluya. Él es la vida. Y si el hombre se inclina, se rinde a creer en Él, pasa de muerte. Pero es necesario que el hombre crea. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sigue Juan hablándonos y nos dice en su primera carta, capítulo 5, verso 11, y dice: este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Aleluya. Vamos a leerlo de nuevo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice primera de Juan 5, verso 13: le he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan. Usted tiene que tener fe en esto, que si usted ha creído en el Hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Usted no puede dudar de esto, porque usted está poniendo su fe en el autor de la vida, y Dios le dio a él el poder de dar vida. Y por eso el escritor dice: le he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Gloria a Dios. Ahora bien, para entender esto, vayamos al libro de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer unos cuantos versos ahí, verso 47 hasta el 48. Porque aquí se presenta al Señor como el pan de vida. Verso 47 en adelante de Juan 6 dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene. Aleluya. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. Y discutiendo los judíos entre sí, decían: ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, así el que me come también por mí vivirá. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que sus padres comieron y murieron.
el que come de este pan vivirá para siempre. Esta metáfora que Jesús utiliza cuando dice que Él es el pan de vida, o sea que los judíos en su estupor, ¿verdad? Porque entendemos que Dios puso sobre Israel un espíritu de estupor que les impedía entender el mensaje del Señor. Acuérdense que cuando le hablaba a Nicodemo, le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Dice Nicodemo, ¿cómo un hombre viejo va a volver a entrar? Se iban al ojo. Amén. Y aquí ellos entienden que Jesús está hablando del que come y bebe de mí, que ellos se lo van a comer. No ese es el mensaje. Aleluya. Es una metáfora que Jesús utiliza cuando dice que Él es el pan de vida. En esto explica que así como el pan es necesario para la vida física, Jesús es necesario para la vida espiritual y la vida eterna. El hombre para vivir aquí en la tierra necesita el pan, necesita comer, porque si no, se debilita, pierde fuerza, muere. Pero el hombre sin Jesús no tiene vida. No tiene vida, ni tampoco tendrá vida. ¿Estamos aquí? Jesús es necesario para la vida espiritual y para la vida eterna. Primero quiero que veamos la palabra creer. Él empieza diciendo el que cree en mí. Amén. El que come de mí. Entonces vamos a ver esta palabra, el creer. En el sentido que Jesús se refiere a ella, es confiar en Él, depender de Él y aferrarse a Él. Y esto es lo que Jesús ilustra en este mensaje cuando dice, coman y beban de mí. Es que el hombre crea en la obra que prontamente Él estaría haciendo en la cruz, donde su cuerpo conocemos que fue partido como castigo para el perdón de nuestros pecados y que su sangre fue derramada para la reconciliación. Lo que el hombre come aquí le da vida temporal. Pero lo que Jesús ofrece trae vida eterna. No existe la vida fuera de Él. Cuando el hombre fue creado, recibió de parte de Dios el aliento de vida. Y el hombre, dice Génesis, vino a ser un ser viviente. Por causa del pecado, todo hombre muere. Y para recibir vida, tiene que creer en aquel que fue enviado por el Padre, el Hijo, en quien Dios da vida a los hombres, a aquellos que creen. Todos los hombres están muertos. Si todos los hombres necesitan al Hijo. Todos los hombres están muertos por el pecado. Pero como dice el apóstol Pablo, más en Cristo Jesús nos da vida. Nosotros que hoy escuchamos, y los amigos que visitan por primera vez la iglesia, sepan que Él es la vida. Él es quien da vida y en Él se encuentra la vida eterna. No hay otra persona, no hay otra persona, no hay otro nombre. Dice el apóstol Pablo a través de Timoteo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Hay un solo nombre, hay una sola persona, hay una sola deidad y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la vida. Él es quien da vida y en Él se encuentra la vida eterna. Nadie tiene acceso a la vida eterna si no es a través de Jesucristo. Nadie tiene vida eterna, nadie tiene acceso a la vida eterna si no come y si no bebe del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Comer y beber de la sangre de Jesucristo es participar. ¿Y cómo yo participo? Creyendo que su cuerpo fue partido por mí en la cruz del Calvario. No es que mi cuerpo va a ser partido, no. Yo tengo que creer que su cuerpo fue partido por mí. No es que yo voy a derramar mi sangre, no. Es que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Gloria a Dios. Él es el pan de vida. Volvamos allá, Juan capítulo 6.
De cierto les digo. Esto es un énfasis que el Señor pone. Lo que yo digo es verdad, lo que yo digo es cierto. De cierto, esto es un énfasis. Lo que yo hablo es verdad. Y conocemos que Juan mismo nos dice que la palabra del Señor son espíritus y son... Aleluya, cuando el hombre escucha esta palabra, son espíritus, lo convencen. Y como tienen vida, dan vida a lo que está muerto. Aleluya. El hombre está muerto por el pecado, pero si Jesús le habla, recibe vida. Hay una resurrección interior. Hay una resurrección que sucede dentro del hombre, donde el hombre ahora despierta, se levanta. Pongámoslo en este sentido. Los huesos estaban secos. Y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dijo, solo tú, Señor. Porque solo el Señor sabe dar vida a lo que está muerto. Y el profeta le dice, solo tú, Señor, lo sabes. Y Dios le dijo al profeta, habla a estos huesos secos. Lo mismo sucede cuando el Señor le habla al hombre muerto. Lo que está muerto resucita, se despierta, vuelve a vida, porque pasa de muerte a vida. Eso es lo que el mensaje hace en el hombre. Todos estábamos muertos hasta que vino la palabra de vida. Todos estábamos muertos por el pecado hasta que Él nos habló, hasta que Él nos susurró, hasta que vino palabra que salió de la boca de Dios y chocó con nuestro espíritu, y lo que estaba muerto vino. Aleluya. Oh, gloria a Dios. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. Él es la vida. Él es quien da vida, y en Él se encuentra la vida eterna. Solo Jesús, dentro de todos los profetas, dijo, yo soy el camino. Ningún profeta dijo, yo soy el camino. Por más fuerte que fueron, por más milagro que Moisés hizo, nunca dijo, yo soy el camino. Por más fuego que Elías hizo que descendiera del cielo, nunca dijo, yo soy el camino. Pero llegó el profeta de profetas, y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ningún profeta en la tierra pudo haber dicho, yo soy la verdad. No, dice, yo anuncio la verdad de Dios. Pero Jesús dice, yo soy. Y solamente un profeta se atreve a decir, yo soy la vida. Padre eterno, Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. ¿Y por qué Él es la vida? Porque en Él está la vida. Padre de gloria. Es que solamente Cristo Jesús puede decir, yo soy la vida. Porque que todos los hombres mortales mueren, pero Él es una deidad eterna. Y siendo el Hijo de Dios, Él dice, yo soy la vida. Y es importante entender que todo lo que fue creado por Él y para Él. Él ha existido desde el principio, y es reina y es soberano, y su dominio no tiene fin. Y Él dice, nadie viene al Padre. Hay un único acceso. Hay una sola vía, y es Jesucristo. En este evangelio no hay segunda opción, no hay segunda ventana, no hay segunda puerta, no hay otro camino. No es el camino que el hombre elija, es el camino que ya Dios predestinó, es el camino que ya Dios determinó, y ese camino es Jesucristo. Es que me voy por aquí, me conviene por aquí. Hay caminos que al hombre le parecen, pero al final son... Jesús es el camino. Y en este camino no hay tropiezo. En este camino no hay confusión.
En este camino no hay deslice. Este es el camino recto que nos lleva y nos conduce al Padre. Aleluya. Nadie más ofrece vida eterna. Y tampoco nadie más puede darle al hombre vida eterna. Hay que buscar a Dios para vivir. Bíblicamente, en términos escatológicos, sabemos que los juicios de Dios están por ser derramados sobre la tierra. Y es importante entender que no hay un búnker seguro. No hay una casa segura. No importa lo que el hombre almacene en tal búnker. No importa los millones de dólares que invierta en tal edificio, reconstrucción. La salvación está en Dios. Dios dice, búsquenme y vivirán. Los juicios de Dios están por ser derramados sobre la tierra. Y el escape no es que el hombre se haga un refugio. Es que el hombre crea que Dios es su refugio. No es que el hombre busque escapar de los juicios huyendo de los juicios. No. Es acercándose a Dios. Es creyendo en Dios. Es arrepintiéndose delante de Dios. Es inclinándose a Dios. Por eso Dios le dice a Israel, no vayan a estas ciudades porque yo lo voy a entregar a ellos en esclavitud también. Esas naciones también están en juicio. Por no querer buscar a Dios, el hombre hace su propia religión, su propia casa, su propio camino y su propio medio de seguridad. No hay lugar más seguro que las alas del Señor. No hay lugar más seguro que estar bajo la sala, bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Allí no hay morada que te toque, allí no hay diablo que pueda tocarte, porque ¿quién es de atreverse a entrar al lugar santísimo, a la morada, al abrigo del Altísimo? Nadie. Y el hombre está rechazando el abrigo. El hombre está rechazando la sombra del Omnipotente por un búnker de concreto y metal. Aleluya. Si el hombre quiere escapar de los juicios, tiene que acercarse a Dios. Eso es lo que Dios dice. Israel, ¿tú quieres sobrevivir a los juicios? Búscame y vivirás. ¿Qué quiere decir esto? Va a venir juicio. El juicio va a llegar, pero tú te salvarás. Los juicios de Dios no se van a detener. Los juicios de Dios van a suceder tal y como Él lo ha profetizado. Mi hermano, no hay oración ni ayuno que cambie eso. Los juicios de Dios han de suceder. Pero Dios le dice al hombre, pero yo te ofrezco una salida. Yo te ofrezco una salida. Yo te ofrezco un camino. Yo he enviado a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Aleluya. Busquen a Dios y vivirán. Crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se entregó como ofrenda expiatoria para el sacrificio, para el perdón de nuestros pecados. Es importante entender que todos moriremos, justos y pecadores. Eso es una ley de la cual nadie puede escapar. Solamente unos hombres escaparon de ellas: Enoc y Elías, los únicos que escaparon de la muerte. Pero todos los hombres mueren. Eso fue una excepción de Dios, que en su soberanía, amén, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Elías como profeta hizo la voluntad de Dios y Dios se lo llevó. Amén. Todo eso es sombra del arrebatamiento que el Señor tiene preparado para su iglesia. El que camina con Dios, Dios se lo va a llevar, Dios lo va a tomar, Dios lo va a quitar de aquí. Entonces todo eso es sombra del arrebatamiento de la iglesia. Pero es importante entender que todos los hombres han de morir. El hombre nace y el hombre muere. Todos moriremos, justos y pecadores. La única diferencia es que para los que creen hay una promesa de vida eterna, y es Jesucristo nuestro Señor. Para los que no creen,
hay una vida de condenación. Pero para los que creen, les espera una vida eterna. En Juan 11, verso 25-26, Jesús hablando con Marta le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, todo. Esa es la promesa. Es que todos los hombres han de morir, pero el que cree en él, aunque muera, aleluya. Y todo el que vive y cree en mi nombre, en mí, no morirá eternamente. Por esto es que vemos que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en su segunda carta de Tesalonicense y les dice a que no estuvieran tristes, a que no se desanimaran, porque cuando el Señor venga entre las nubes con sonido de trompeta, los muertos en Cristo, los que duermen con la esperanza de ser resucitados, se levantarán primero. Aleluya. Hay un remanente que está durmiendo. Hay un remanente que está durmiendo, pero están durmiendo con una esperanza de resurrección. No es lo mismo morir sin esperanza que morir con esperanza de ser resucitado. Y esa es la esperanza que tiene todo hombre y toda mujer que ha creído en el evangelio anunciado. Esa es la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. El hombre ha de morir aquí en la tierra, pero a todo aquel que ha muerto y que ha de morir en Cristo Jesús, muere con esperanza de ser resucitado. Aunque el apóstol Pablo en Corintios nos habla de que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para juicio. Pero la resurrección de Cristo sucederá primero. Todo aquel que duerme con la esperanza de ser resucitado, cuando Él venga en las nubes, con voz de trompeta, Él enviará los espíritus sobre los cuerpos. Y así como los huesos secos se llenaron de carne y de nervios y de tendones, el cuerpo hecho polvo volverá a formarse. Y ese cuerpo que estaba hecho polvo volverá a ser un cuerpo con espíritu de vida. Y no solamente espíritu de vida, sino que será transformado y será levantado a encontrarse con aquel que le dijo: en mí tú tendrás vida eterna. Santo Dios de gloria, Él es el Cordero que dio su vida para que tú y yo tengamos vida. En Cristo Jesús tenemos promesa de vida eterna. Y en el día del Señor, en el día que Él venga por su iglesia, no solamente resucitarán los que duermen con el Señor, sino que todo aquel que esté vivo, que esté en sus pies, será también levantado en las nubes con el Señor, para morar con el Señor la vida eterna. Es importante creer en el evangelio que se nos es anunciado y creer en el Cristo, el Hijo de Dios, quien es el pan de vida. Acerquémonos a Él, busquémosle a Él. En Él está la vida eterna. El hombre podrá saciarse de comida de aquí, pero esa solamente sostiene temporalmente la vida del hombre aquí en la tierra. Pero el hombre en la tierra nunca vivirá para siempre. El hombre vive para siempre en la presencia del Señor. Fuera de la presencia del Señor, el tiempo del hombre es limitado, es cortado. Pero en la presencia del Señor el tiempo es eterno. Y eso es lo que el hombre tiene que perseguir. ¿Y cómo el hombre lo persigue? Acercándose a Dios. Búsquenme y vivirán. La tierra está bajo juicio. Búsquenme y vivirán. Vienen juicios de Dios sobre la tierra. Búsquenme y vivirán. Eso es lo que Dios le dice al hombre.
Fue lo que Dios le dijo a Israel: los juicios van a suceder, porque ya yo lo he dicho que han de suceder. Pero te ofrezco una salida. Te ofrezco un camino. Si te arrepientes, te vuelves a mí, me busca, tú vas a vivir. Es el mismo mensaje para todos nosotros. Todo el que quiere vida tiene que acercarse a Dios a través del Hijo. Todo el que quiere vida eterna tiene que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo aquel que quiera vida eterna tiene que acercarse al Hijo de Dios. En Él está la vida. Él es la vida y la vida eterna la da Él. No hay otro camino. Hemos escuchado mucho este mensaje. Jesús lo dice: yo soy el camino. Es tiempo de que el hombre se incline a Dios. Deja los ídolos. Deja los ídolos. Abandona los ídolos. Abandona los ídolos. Tu fe está puesta en algo muerto, seco. Pero si tú pones la fe en aquel que resucitó al tercer día, tú vivirás para siempre. Hay que estar en una condición de endurecimiento. Que Dios le diga: búscame y viva, y el hombre diga: no, me voy para estas ciudades. No, yo voy a escapar del juicio moviéndome aquí. No, yo voy a escapar del juicio haciendo esto. Eso es lo que los élites de la tierra piensan, que escaparán del Armagedón. Y hay un pánico en ellos. Hay un temor en ellos de una tercera guerra mundial. Hay un pánico en ellos. Y ellos se están preparando, pero se están preparando incorrectamente. Porque el preparar del hombre es venir a los pies de Cristo. El preparar de todos los hombres es venir a los pies del Señor y creer que aunque sucede una tercera guerra mundial y hemos de morir, tenemos promesa de resurrección. Hermano, nosotros tenemos que estar claros en esto. No sabemos cuándo han de suceder. Siempre ha habido un debate entre teólogos: ¿cuándo va a suceder? Si después del arrebatamiento o antes del arrebatamiento. Que suceda cuando tenga que suceder. Pero en mí, en el creyente, tiene que haber una fe, como Jesús le dijo a los discípulos. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto suceda. Pero ¿qué le dijo? Tengan paz. El creyente tiene que tener paz. ¿Paz en qué? En que tenemos promesa de vida eterna. Nosotros no podemos estar ansiosos como aquellos que no tienen promesa de vida eterna. No podemos llenarnos de miedo como aquellos que no tienen o que no creen en la promesa de vida eterna. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Y como tal tenemos promesa de vida eterna. Sucedió la guerra mundial. ¡Pum! ¡Explotamos! Un día de esto se tienen que recoger todos los huesitos y todas las cosas para Dios poner otra vez su espíritu, para que lo que no tiene vida tenga vida. Porque, wow, Dios, es que desde el principio Dios revela el final. Dios forma al hombre, hace este muñeco de tierra y de barro. Hay un muñeco pero no tiene vida y Dios hace... ¿Y qué es lo que va a suceder en el día del arrebatamiento? Dios enviará el espíritu. Y el cuerpo que está allí sepultado recibirá espíritu de vida. Y volverá el hombre a ser un ser viviente, pero ahora con un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible. Oh Dios de gloria. Bien lo dice el profeta, que desde el principio Dios revela el final. Viniste del polvo, al polvo volverá. Pero aquel que cree no se quedará en el polvo. Aquel que cree no se quedará en el polvo. No. Se levantará. Así como los huesos secos. Va a ser restaurado.
y vendrá un cuerpo incorruptible donde ya no habrá muerte, enfermedad, dolencia, ya todo eso se acabó. Ahora el hombre recibe un cuerpo incorruptible para recibir una corona incorruptible. Que el lugar de nuestra seguridad sea la presencia de Dios. Que el lugar donde nosotros corramos y a la persona que vamos a correr para que nos socorra sea la presencia de Dios. No hay lugar terrenal, no hay fortaleza que pueda esconder al hombre de los juicios de Dios. Ni aun las montañas podrán encubrir al hombre ante los juicios de Dios. Pero si el hombre se vuelve a Dios, no tiene por qué correr del juicio. Dios le salvará, Dios le librará. Y nosotros que creemos en nuestra escatología en cuanto al arrebatamiento, porque aunque hay diferentes pensamientos teológicos en cuanto a cómo sucederán los eventos bíblicos, que sucedan de la manera en la que Dios quiere que sucedan, mi preocupación es tener fe. Pero en nuestra escatología creemos que el Señor, como dice el apóstol Pablo, que Él nos librará de la ira venidera. Nosotros entendemos que antes que sucedan todas estas cosas, el Señor va a venir a redimir a su iglesia primero. Eso es lo que nosotros estamos creyendo. Que antes de que suceda, de que la ira de Dios se derrame sobre la tierra, Dios primeramente antes ha levantado a sus ungidos, a sus redimidos, a los que han creído. Yo creo en esa promesa. Yo creo en esa promesa. Yo creo en la promesa de resurrección. Que aunque muera, viviré. Que aunque muera, viviré, porque he creído en el autor de la vida. He comido de su pan y he bebido de su sangre. He comido de su cuerpo y he bebido de su sangre. Y creo que en el tiempo de Él, todo aquel que duerme en el Señor también se levantará. Así te dice Dios, como le dijo a Israel: búsquenme y vivirán. Póngase sobre sus pies en esta hora.